¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica 8:03. Gracias por acompañarnos en el último día de esta semana, día viernes. Vamos de inmediato a nuestros titulares y el resumen de los temas que revisamos el día de hoy. Entre ellos vamos a profundizar en un tema que ya abordamos esta semana en nuestro programa. Tiene que ver con los anuncios que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas para poder eventualmente renegociar las condiciones de cobro de peaje en distintas carreteras a lo largo del país. En el contexto del anuncio esta semana de nuevas licitaciones que va a convocar el Ministerio, bueno, se dio espacio también para poder conversar con aquellas concesionarias que están a cargo de las obras ya ejecutadas y poder renegociar eventualmente contratos para disminuir la tarifa de los cobros de peaje. Preparamos una nota donde abordamos este tema. También le vamos a contar de algunos datos que son bien preocupantes. Según una encuesta realizada a nivel nacional, un 28% de los chilenos proyecta que puede pagar sus compromisos financieros con cierta normalidad. Hay un 72% en cambio que pronostica que antes de fin de año va a caer en morosidad. Eso es lo que revela un estudio realizado por Chile Deudas, que revela la situación frágil desde el punto de vista financiero que perciben muchos de los chilenos a nivel nacional. Ya les contamos más sobre este estudio. El Ministerio de Minería cumplió con lo comprometido tras el cierre de la Fundición Ventanas. Ayer entregó una estrategia nacional para el fortalecimiento de la capacidad de fundición y refinería. Este es uno de los compromisos que había adquirido el Ejecutivo tras ese bullado cierre de la fundición en la quinta región, en el complejo de Quintero y Puchuncaví. Ahora viene un proceso para trazar ciertos caminos de acción y eventualmente diseñar nuevas fundiciones. Proyecta una de ellas en la región de Antofagasta. Ya les contamos qué incluye el documento elaborado por el Ministerio. Y por último les contamos también sobre la compleja situación que está viviendo una de las empresas de energía renovable más importantes en nuestro país. Hablamos de la irlandesa Mainstream, que ha solicitado la reorganización judicial para dos de sus filiales acá en Chile, que operan en total 9 centrales. Es otra señal de alerta respecto a la compleja, delicada situación financiera que están viviendo empresas que trabajan precisamente en el ámbito de la energía renovable, que han solicitado de hecho cambios legislativos para poder enfrentar un escenario crítico, así lo definen en los próximos meses. Ya les contamos más también sobre esto. Y nos vamos a los números del día. Veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora a nivel internacional. Algunas señales desde Europa, por ejemplo, con números mixtos. Europa y las bolsas ponderadas en el Eurostoxx caen 0,1%. En la misma proporción sube, eso sí, Londres a esta hora. Más temprano en Asia, el Nikkei cerró con una caída de cercana al 0,6% y Hong Kong tuvo una alza de 0,78%. Acá en nuestro país, ayer la Bolsa de Comercio de Santiago vivió su propio proceso de ajuste tras una racha de varios días en los que estuvo subiendo. Cerró en 6.322 puntos, más estable respecto a lo que habíamos visto en los días previos. El dólar escaló con fuerza, llegó a los 817 en un contexto donde el cobre está en $3.83 la libra. Y la UF, en tanto, hoy vuelve a bajar, llegó a 36.072 pesos. Bien, comenzamos entonces con esta nota que hemos preparado para abordar una de las propuestas que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en el contexto de una cartera amplia, ambiciosa de licitaciones que va a promover durante este año. También se abrió una ventana para poder renegociar algunos contratos y eventualmente bajar el precio del cobro de peaje en alguna de las carreteras concesionadas a lo largo del país. ¿Cuáles son los plazos que se propone el Ministerio? Orlando Silva con el tema. La ruta Santiago-Los Vilos considera en su nueva etapa una reducción de los peajes. No le ponemos mucho color porque como no es todavía al tiro, pero va a considerar una reducción en el peaje en sus distintas etapas. Ministra, póngale color porque si hay que pagar menos es una buena noticia para todos, así que póngale color nomás. La ministra lo confirmó hace unos días en CNN Chile. La recientemente abierta licitación para ampliar la ruta Santiago-Los Vilos podría contemplar un nuevo sistema de cobro de peajes que reduciría los montos a pagar a lo largo de este tramo de la Ruta 5, una medida que se enmarca en la Estrategia Nacional de Peajes que prepara el MOP. ¿De qué se trata esto? Una propuesta efectiva de un instrumento que nos permita regular la estructura de peaje a nivel nacional cumpliendo con ciertos criterios. Uno, una tarifa más equivalente
por kilómetro a lo largo de todo el país, por ejemplo, a lo largo de toda la Ruta 5. El cobro por kilómetro recorrido sería el principal parámetro que se busca impulsar. Actualmente, la autopista Vespucio Oriente es la única en Chile que se paga por kilómetro efectivamente recorrido mediante el uso del tag. Esta modalidad de cobro, denominada sistema de cobro cerrado de peaje, calcula la distancia total o parcial que se haya recorrido, identificando los lugares de ingreso y abandono de la vía a través de los pórticos ubicados en los accesos y salidas. El monto se calcula según la tarifa valle o punta, un criterio que los concesionarios no se cierran a incorporar, pero que dicen también hay otros desafíos que abarcar. El dueño de todas las concesiones de la autopista es el Estado, y si el Estado, que es nuestro socio, tiene un problema, tiene que hacer alguna renegociación, hemos estado y estaremos siempre dispuestos a hacerlo. Tenemos que mejorar con las tecnologías actuales la forma de cobrar, cosa que la ministra tiene muy claro. Alrededor de un 20% de usuarios del sistema de peajes que están fuera del sistema, que tenemos que reincorporarlo y recuperarlo tomando las medidas correspondientes para eso. Respecto a la dirección que creemos debiera tener estos cambios, el foco debe estar en una estructura tarifaria que permita incorporar a todos los usuarios utilizando las tecnologías actuales para lograr un sistema de cobranza efectivo y justo para todas las partes. Otras propuestas van en el sentido de extender el periodo de recuperación de la inversión para el concesionario, lo que desde el Consejo de Políticas de Infraestructura han denominado una equidad intergeneracional de los usuarios. Nosotros estamos agregando, además de la equidad interregional, que significaría esta homogeneización de peaje a nivel nacional, creo que también hay que pensar un poquito más en la equidad intergeneracional, porque hoy día le estamos cargando a una sola generación el cobro de los peajes para recuperar una inversión, que los contratos se vayan encadenando, los contratos de concesión se vayan encadenando, de tal manera que una obra que dura 60 años se pague en 60 años y no necesariamente en 20. Y eso también debería ser parte de una política nacional de tarifa. No nos olvidemos que el peaje es un impuesto que permite financiar una infraestructura y que tiene un profundo sentido de equidad, que es que el que usa paga, permite que el que no puede pagar use en otras partes del país en que no está la densidad de usuarios para poder financiar una concesión. El país está consciente, todo el país, que hay que subir los impuestos y no tiene mucho sentido rebajar los impuestos a los usuarios que pertenecen al quintil más rico del país en desmedro de otros. Tenemos que buscar el equilibrio adecuado en aquello. Medidas que están siendo analizadas por el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Para cuándo podríamos esperar entonces una presentación oficial de este plan? Primero tenemos que concluir los estudios que estamos haciendo con la Universidad de Chile y posteriormente ir introduciendo este mecanismo en los distintos contratos o acordando con las empresas. Hay que ir viéndolo, es un tema largo. Tema largo y sin una fecha cierta, pero donde al menos las fórmulas están sobre la mesa para poder entregar un alivio a los bolsillos a la hora de recorrer las rutas de nuestro país. 8:11, vamos a otro tema. El gobierno entregó ayer un documento donde elabora una estrategia nacional para el desarrollo de las fundiciones y refinerías. Este era uno de los compromisos que había acordado precisamente el gobierno tras el cierre de la fundición Ventanas, que se concretó hace algunos meses atrás. Y lo que busca es trazar un camino para el trabajo en esta área, que sabemos es bien relevante para el desarrollo del sector minero en nuestro país y que busca finalmente establecer un diagnóstico de cuál es la situación al día de hoy y luego ver de qué forma se puede avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos de fundición a lo largo del país. Y de acuerdo a lo que presenta este documento, que parte con la base del desarrollo de nuevas fundiciones, al día de hoy hay 6 fundiciones que están operativas, son 4 públicas y 2 privadas, y de esa manera entonces lo que se establece es considerar el desarrollo de una nueva fundición de cobre, esta vez en la región de Antofagasta. En el documento se explora una serie de alternativas para poder incentivar también la participación de privados de tal manera que se pueda aumentar la capacidad de fundición y de refinamiento a nivel nacional. Eso es lo que presenta este documento, que tiene 57 páginas y que fue entregado por la cartera que está encabezando la ministra Marcela Hernando. Como decíamos, lo que se busca es aumentar en Antofagasta el emplazamiento de una fundición, pues reúne condiciones adecuadas, dice el documento, para albergar la construcción de este tipo de infraestructura, sobre todo por la disponibilidad además de concentrado de cobre en esa zona, entendiendo que desde Codelco y desde la minera Escondida pueden utilizar precisamente esta fundición. En el documento se señala que es la región que genera la mayor cantidad de concentrados de este
destinados a exportación, de acuerdo a los datos del año 2022. De esta forma, entonces, ¿cuál sería la ubicación específica de esta nueva planta? ¿Dónde se generarían los incentivos también para que entren nuevos actores? Es algo que se debe determinar en el diseño de este plan que se va a entregar a futuro, pero lo concreto, por lo menos, ya se aborda la situación de estos proyectos, también el rol que podría jugar Enami, que está evaluando la posibilidad de seguir adelante con una modernización de la fundición que está ubicada en la comuna de Copiapó. 8:13, y en otro tema, en el ámbito energético, hay preocupación desde hace un buen tiempo en las empresas de energía renovable debido a la situación financiera que están enfrentando, cuando ya varias de ellas han tenido que cerrar derechamente, han caído en un proceso de liquidación. Bueno, en ese contexto, ayer surgió la noticia respecto a la situación de la empresa irlandesa Mainstream, que comenzó su reorganización judicial acá en Chile. Tiene deudas por 1.200 millones de dólares, es lo que revela la compañía, que hizo 2 presentaciones en tribunales por las 2 filiales con las que opera acá en Chile, Huemul Energía y Cóndor Energía. Operan 8 plantas en total de energía solar y eólica, y tienen un peso específico importante dentro del sistema eléctrico, con más de 1.100 megawatts. Lo que ha ocurrido con la empresa es otra señal más de alerta respecto a la débil y frágil situación financiera. De hecho, los esfuerzos de las empresas e incluso de los países de origen de estas compañías que han activado algunos canales diplomáticos con el Ministerio de Energía, están orientados ahora a generar cambios regulatorios que permitan resguardar su situación financiera. Básicamente lo que establecen es que es la forma en la que está diseñado el sistema eléctrico nacional lo que está repercutiendo en los precios que reciben por la energía que generan, que en algunos casos llegan a ser 0 pesos en algunos momentos de la operación del sistema a nivel nacional. En el caso de Mainstream, lo que busca es llegar a acuerdos con los distintos bancos financistas para poder manejar estos 1.200 millones de dólares en un diseño de operación que también podría abrirse a la posibilidad de nuevos socios para la compañía en sus operaciones a nivel local. Vamos a otro tema para hablar de la situación financiera de los chilenos, la que declaran, al menos de acuerdo a un estudio de Chile Deudas, cerca del 70% de los chilenos teme que de aquí a fin de año pueda caer en una situación de morosidad, es decir, que no pueda hacer o dar cumplimiento con sus compromisos financieros, lo que refleja también el débil momento que desde el punto de vista laboral está generando un impacto ya en los presupuestos familiares. María Luisa Carrión reportó el tema. Yo cometí un grave error en una tienda que normalmente acá uno va pasando por los pasillos y te ofrece con tarjeta. Y es que el cobro mensual en pura manutención arruina. Error que dice no volvería a cometer y que sucedió en octubre del año pasado. Desde ahí no ha podido salir de esa deuda y se han sumado otras en instituciones bancarias. Con su sueldo base no alcanza siquiera a pagarlas, por lo que debe realizar sí o sí horas extras. Como yo, que tengo mi familia, con un sueldo de 440.000 pesos, puedo durar todo un mes. Es ilógico, cuando en pasajes se gastan 70.000 pesos mensual. ¿Ya ha tenido que endeudarse? Claro, endeudado por todas partes. Aún puede cumplir con sus compromisos financieros, pero teme no poder seguir haciéndolo. Su esposa acaba de quedar sin trabajo. Situación igual de compleja vive Andrea, que ya está en DICOM, por lo que tiene que buscar otras vías para llegar a fin de mes. ¿Se puede vivir sin un crédito, sin endeudarse hoy en día? No, hay que endeudarse. Por ser así, hay familiares que pueden prestar una tarjeta o conseguirse un crédito cuando uno está en DICOM. Pues yo por lo menos lo hago así. A mí me prestan tarjeta y hacen préstamos. Y así ha logrado ir parchando sus deudas, situación que por supuesto no es nada de agradable. Como ellos, son más las personas que temen llegar a un punto en el que el retorno es complejo. Un estudio de Chile Deudas reveló que solo un 28% proyecta poder pagar con normalidad sus compromisos financieros, pero que un 72% pronostica que caerá en morosidad antes de fin de año. Dentro de esas cifras, el 65% de los que dicen que ya van a caer en DICOM, van a estar con informes comerciales negativos, es
preocupante el hecho de que ellos ya también han estado en DICOM anteriormente y el restante recién va a ingresar a DICOM por primera vez. Esto tiene relación principalmente con la inestabilidad financiera que hoy día existe en nuestro país. Hay un periodo de inflación que hemos ido enfrentando durante los últimos años, que es bastante importante. De ese 72% que teme caer en morosidad, la mitad son personas de estratos socioeconómicos bajos y un 35% de medios. La mayor parte tiene deudas de entre 3 y 10 millones de pesos y un 25% superaría ese monto. Si usted está en esta situación, ¿qué alternativas tiene? Lo primero que podría hacer es repactar su compromiso financiero con la entidad que corresponda. Sin embargo, si le debe a varias instituciones, podría consolidar su deuda. Eso corresponde a poder reunificar todos los compromisos financieros en un solo crédito. Les recomiendo negociar con una entidad financiera bancaria. De esa manera van a poder evitar el pago de distintos intereses, los que corresponden a los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y líneas de crédito. De esa forma se van a ordenar. Un ordenamiento que podría hacerle más fácil el pago. Una tercera vía es la renegociación que se realiza de manera gratuita en la Superintendencia de Insolvencia, pero se deben cumplir algunos requisitos. Por lo menos tienen que tener 2 deudas vencidas, ¿ya? Por a lo menos 90 días. O sea, significa esto que la fecha de la boleta o la factura tiene que tener al menos 3 meses de vencidas. Todos los documentos vencidos, las deudas que tengan vencidas, tanto la parte vencida como no vencida, tiene que sumar al menos 80 UF. Ya estamos hablando en este sentido de que a la UF del día de hoy son 2.700.000 pesos. Además, tampoco debe haber sido notificado de una demanda judicial. Durante el primer semestre de 2023, los procedimientos de renegociación subieron un 271% con respecto al año pasado. Ahora, si ya no tiene más alternativa, hay una última opción, la liquidación de bienes. La liquidación voluntaria es que la persona voluntariamente va y pide su quiebra, es decir, yo ya no puedo pagar más y lo que hago es decir, tengo todos estos bienes, microondas, autos, etcétera, casa, y con eso pretendo pagarle a mis acreedores. La liquidación forzosa, por otro lado, es la menos querida por la gente, las personas naturales, porque un tercero pide tu quiebra. Chile Deudas también indica que un 83% de las pymes tampoco podría pagar créditos comerciales en los próximos meses si no mejora el escenario económico actual o si no reciben ayudas financieras del Estado. Con todo, lo primero que se señala es que ya sea empresa o persona natural, hay que tratar en lo posible de no pedir un crédito, claro está, a menos que sea estrictamente necesario. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:24 y vamos a conversar de un tema muy interesante, sobre todo en el desarrollo y el crecimiento del ecosistema de startups acá en nuestro país. Y tiene que ver con la inversión de impacto, que ha tenido un crecimiento no solo acá en Chile, sino a nivel global bien importante. De hecho, el año 2020 creció más de 42% a nivel global, llegando a acumular cifras superiores a los 700.000 millones de dólares. Conversamos de este tema con uno de los impulsores precisamente de este sector acá en Chile. Estamos junto a David Albo, CEO y fundador de Impacta BC. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Seba, por la invitación. ¿Qué entendemos por inversión de impacto, David? Partamos por eso. Invertir, la inversión de impacto busca un retorno más allá del financiero, un retorno social o medioambiental. Ajá. Eso es principalmente inversión de impacto. Y principalmente a través de este tipo de empresas, ¿no? Startups o scale-ups, ¿no? Correcto. Nosotros invertimos en impacto, de hecho, en compañías que consideramos que construyen un mundo mejor en términos sociales o medioambientales. Ajá. Eso suena como algo bien intencionado, ¿no? Pero que busca finalmente un retorno económico también. Claro que sí. Es lo que está detrás de cualquier inversión. Claro que sí. De hecho, la inversión de impacto antes era como había que elegir entre retorno financiero o retorno medioambiental o social. Ajá. Y hoy día con las nuevas generaciones, millennials y centennials, mucho más conscientes, hoy día entendemos que invertir en cosas buenas para el mundo va a ser mejor negocio que las compañías que no las envían al mundo. Ajá. ¿Se considera como un factor más de análisis al momento de la inversión? Correcto. Ajá. ¿Y por qué ha crecido tanto, David? A nivel global, por lo menos. Sí, tiene que ver con el consumidor nuevo. El millennial y centennial es un consumidor mucho más consciente, decide con su dinero a qué empresas comprarle, el 80% está dispuesto a cambiarse de marca por hacerle bien al mundo, y también ese talento
es ese talento, esas mismas generaciones son el talento que prefiere trabajar en mejores compañías para el mundo, también están dispuestos a ganar menos o a renunciar si es que la compañía. Entonces, tenéis un buen consumidor, tenéis un buen talento, las compañías van hacia allá y por lo tanto los bancos y todo el mundo está decidiendo invertir en ese tipo de compañías. ¿Y esos cambios de los consumidores, de los trabajadores, han sido acelerados? No tanto, porque claro, tenéis que esperar un año para que se cambie una generación en el spending, en la capacidad de compra. Claro. Por lo tanto, año a año vas viendo un cambio, pero hoy día ya este año, de hecho, la generación que tiene más poder de compra a nivel mundial es el millennial más viejo. Por lo tanto, ahora ya empiezan las nuevas generaciones a tomar esa posición. Y tienen más peso, ¿no? Tienen mucho más peso a la economía. Sí. Ahora, es interesante hablar de esto, de cómo se logra objetivizar de alguna manera este impacto positivo a nivel ambiental o social. Los criterios que tenía una empresa antes decían, bueno, yo impacto positivamente en mi entorno porque genero empleo. Solamente por eso. Claro. ¿Cómo logran establecer ciertos criterios para determinar que una empresa sí logra ese impacto que ustedes buscan, por lo menos? Sí, el impacto medioambiental es mucho más fácil de medir porque es todo ciencia. O sea, yo puedo medir cuánto es cuantificable mi huella hídrica, mi huella de carbono en mi traslado a venir para acá a la entrevista. Claro. En cambio, en términos sociales es mucho más difícil medir la calidad, el aumento de la calidad de vida o yo estoy haciendo una compañía para dar trabajo, ¿no? Porque si tuviese 10 veces más ingreso con una persona en tu equipo, lo haría ahí. Porque es más rentable. Entonces, efectivamente, tiene que ver más con el propósito de los emprendedores, qué es lo que quiere lograr, el modelo de negocio de la compañía, si entre más vende, mayor impacto social genera, pero la medición exacta es muy difícil. ¿Y qué está pasando en Chile en particular? Dentro, dado un contexto más global, pero acá, ¿cómo se está viviendo este cambio? ¿Los fondos están yendo, o los recursos me refiero, a este tipo de inversiones? De todas maneras. O sea, en Chile tenemos el referente a nivel regional, que la primera, Betterfly es el primer unicornio social de Latinoamérica y por lo tanto se entiende que Chile es un país, y Notco que también tiene impacto entonces se entiende que hay una conciencia mucho mayor a nivel regional y entonces los fondos que antes, hace 10 años en la industria no eran fondos de impacto, hoy día en sus nuevos fondos, Fondo 3, Fondo 4, ya están hablando de impacto y que el 30%, el 50% de sus inversiones van a ser de impacto y el mundo está yendo hacia allá. Es un cambio cultural al final, ¿no? Es un cambio cultural. Desde el lado de los inversionistas, me refiero. Correcto, porque además vienen las leyes detrás. Las leyes la ley REP que te obliga a reciclar y está, digamos, desde el Acuerdo de París, de la Agenda 2030, los países están medio comprometidos a poner leyes para incentivar a dejar de matar a este mundo, digamos. Entonces, las compañías van a estar obligadas a medir su huella, reducir su huella, hacer impacto social y por lo tanto van a tener que contratar el nuevo talento, van a tener que trabajar con empresas que hagan bien social y por lo tanto es una industria creciente. Y dentro de ese trabajo, ¿cuál es el rol de Impacta BC en particular acá en Chile? Impacta BC como fondo invierte en compañías de impacto. Nuestro propósito es invertir en emprendedores que quieren cambiar el mundo para mejor. Y esa es una cosa que tiene que ver con el fondo, pero hemos hecho una serie de iniciativas para incentivar el desarrollo económico de la región. El Venture Capital de por sí genera un desarrollo económico en la región, porque al final mejores servicios, mejores productos para la gente, mejor acceso a capital, sirve para desarrollar la economía y la región. Sí, claro. Y por lo tanto estamos desarrollando, nuestro negocio es la industria. Nosotros queremos que la industria de evento. Por lo tanto, de hecho nos vimos el jueves pasado en un evento donde se llama The Working Together Project, donde unimos a todo el ecosistema, a Corfo, aceleradoras, incubadoras, proveedores de tecnología, emprendedores, donde trabajamos todos en el desarrollo de esta industria para que se valide esta industria y nuestros mejores emprendedores no terminen yéndose a Estados Unidos, a Europa, a vender sus compañías allá. ¿Y de qué depende eso? Necesitamos que existan también que hayan ventas. Ahí tienen que haber dos cosas. Está el exit. El exit es el que cuando tú como emprendedor o como inversor sales de la compañía, o sea, vendes las acciones más caras de las que le compraste, es el momento de tu retorno donde puedes volver a invertir en la industria. Y eso se da principalmente de dos maneras. Uno, siendo compañía pública, haciendo pública una compañía. Claro. Scalex está llevando la batuta nuevamente desde Chile para Latinoamérica en ese sentido. Y también está la adquisición de compañías. Entonces necesitamos grandes conglomerados, grandes compañías que empiecen a comprar startups y esos emprendedores o inversores van a volver a invertir en el ecosistema. David, este año 2023 se sabía que iba a ser difícil por la situación de cierta incertidumbre a nivel internacional, porque las tasas están altas también. O sea, esto iba a frenar la inversión en startups. ¿Cómo han visto ustedes ese escenario de este año? ¿Ha ocurrido eso efectivamente? Efectivamente. O sea, los datos no mienten. Los gráficos trimestrales te muestran una disminución
disminución de la inversión de los fondos dentro de las startups, también es disminución del compromiso de los LPs, Limited Partners, que invierten en los fondos. Por lo tanto, si no tengo plata, obviamente no puedo invertir en compañías, y además nosotros, como es un ambiente de mucha incertidumbre, también nos tomamos más tiempo en invertir. Por lo tanto, no es que tengamos tanta menos plata, pero sí estamos tomándonos más tiempo en invertir. Sí. Pero igual ahora yo tengo una red de más de 250 con inversores en Latinoamérica, esto viene de vuelta. Ahora, la inversión de impacto igual creció 20%, el último dato, este año, 2023 respecto a 2022, creció 20%, siendo que todo el mercado va para abajo, la inversión de impacto igual sigue creciendo. Muy notorio, ¿no? En un escenario tan adverso. Sí. David, gracias por haber venido a CNN para conversar de este tema. Gracias por la invitación, Seba. 8:32, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express acá en CNN.